esto de volver a la presencialidad en una pospandemia implica también algo renovado, a uno lo renueva. A mí sí me hubiese gustado ir justamente presencialmente porque uno, digamos, tiende a volver a la presencialidad con algunas cuestiones que ya lo vamos a ver que dice la International Fiscal Association, que de alguna manera está trabajando el tema, ¿no?, de la pospandemia y la vuelta profesional a la pandemia. Algo vamos a decir que tiene que ver con el cumplimiento tributario, ¿no? ¿Cuál es el tema? Un poco, bueno, Jorge, muchas gracias también por la presentación. Te cuento un poco el postdoctorado. Yo lo hice en Zaragoza y estoy haciendo un segundo en Bolonia, ¿no? Sobre temas justamente de seguridad jurídica o certeza tributaria y resolución efectiva de conflictos tributarios, que tiene también, ya vamos a ver, a lo que hace a la certeza tributaria, y el compliance es una de las herramientas que se empezó a trabajar desde justamente de la OCDE. Compliance que lo toma el derecho tributario del compliance corporativo, ya vamos a ver un poco lo que refiere cada uno, y esta idea, ¿no?, de qué forma avisorábamos que la tecnología al servicio del compliance, en este caso tributario o tax compliance, podría llegar a ser el futuro, ¿no?, de la profesión, ya sea del abogado, del contador, del auditor, o el propio futuro del compliance tributario asociado justamente a las nuevas tecnologías y a su impacto. Porque vamos a tratar dos temas esencialmente, que es esto del compliance tributario y su aproximación con el compliance general, y de alguna forma analizar y ponderar las nuevas tecnologías, como puede ser el uso de la inteligencia artificial para el control tributario, ¿no?, y controlar las rentas ocultas, controlar justamente el cumplimiento. Y un poco, bueno, yo acá no tengo algunos cursos de posgrado en tecnología, en Derecho y Tecnología, en Derecho y Inteligencia Artificial, algo bien, hice el postdoc en Zaragoza, pero desde luego no soy informático, con lo cual voy a darles información un tanto relevante, pero bueno, sepan entender tampoco que lo hacemos desde la aproximación justamente del derecho tributario. Dicho esto, vamos a analizar un poco el contexto en donde se empieza a hablar del compliance, por ejemplo, desde la República Argentina. Y nosotros desde Argentina quizás tengamos una realidad un poco más, un poco diferente a la realidad del Paraguay, y estamos de alguna manera standalone, o sea, estamos fuera de lo que quizás es el mercado. Tenemos justamente un déficit fiscal que es abrumador, una inflación incontrolable, el dólar incontrolable, el estado de bienestar de alguna manera tiende a hundirse lentamente, y evidentemente se necesitan recursos financieros más que nunca justamente para un poco sostener la sociedad y sostener justamente ese estado de bienestar. Y bueno, vamos a tener justamente desde el punto de vista relacional un fisco o una administración tributaria cada vez, digamos, más agresiva, y también desde el punto de vista de los contribuyentes, cada vez más planificaciones fiscales que se tienden a denominar también de aggressive o de agresiva, ¿no? O inclusive el término visto desde la OCDE tiene que ver con lo descarado esencialmente. Si nosotros partimos justamente en este contexto de las palabras justamente de Bill Gates, señala, o no sé, ustedes se acordarán que señalaba que los ricos deben pagar más impuestos, y dentro de este contexto justamente han surgido nuevas leyes en Latinoamérica, en España, principalmente en Argentina, que tienden a gravar una riqueza extra, o de alguna manera una riqueza extraordinaria, o aquellas riquezas que no estaban blanqueadas y se la tienden a blanquear a los efectos con un pago de impuesto y perdonando justamente sanciones penales a los efectos bueno, de incentivar ese cumplimiento, ¿no? Entonces, esto es un poco
la idea. Inclusive desde la OCDE tenemos que desde los años 20 hasta el año 2000 se incentivaba la planificación fiscal, y ahora, de alguna manera, a lo que se llama compliance tributario, el plan de acción BEPS, dentro de su plan de acción, vamos a ver que, por ejemplo, el plan de acción 12 va a tender a exigir a los contribuyentes que revelen sus mecanismos de planificación fiscal agresiva. Entonces, estamos en esta dicotomía o en esta relación que cada vez se va complejizando más, y para los fiscos uno de los principales retos a los que se enfrentan las administraciones tributarias o los fiscos que cada vez tienen más incidencia global a través, ya vieron, del intercambio de información y de la cooperación fiscal internacional, vamos a ver que lo que de alguna manera carecen es de información puntual, de información exhaustiva y pertinente sobre las estrategias de planificación fiscal agresiva. Por ejemplo, dando un ejemplo de esto, ¿qué pasó en Chile? En Chile dictaron una normativa vinculada con captar esa información de planificaciones fiscales nacionales e internacionales, y después hicieron una guía, y la guía les decía justamente a los empresarios chilenos y a los asesores fiscales, auditores y contadores y abogados que se dedicaban justamente a la cuestión del cumplimiento tributario, qué es lo que se podía hacer con inspección tributaria o con auditoría tributaria. O sea, si yo hacía determinada planificación fiscal, me caía una auditoría, y qué es lo que, haciéndolo, de alguna manera no tendría problemas, porque de alguna manera existía o entraba dentro de lo que se denominan economías de opción, y no tanto dentro de la elusión tributaria o la evasión tributaria que hoy se persiguen como cuando, digamos, surgen como descaradas o como agresivas. Bueno, este es el mundo que tenemos, el mundo de la OCDE y del G20, mundo en el que estamos inmersos, está Paraguay, está Argentina, y donde tratamos de, frente a la globalización, localizar, como se llama, que es en definitiva tomar las normativas internacionales y trasplantarlas a nuestros sistemas con las culturas que son muchas veces diferentes, y eso puede llegar a generar ciertos mantos de inseguridad jurídica, y la inseguridad jurídica de alguna manera debe ser o tiene que ser justamente solventada con ¿no? Un poco más de seguridad jurídica o de algunas herramientas que justamente está este nuevo modelo relacional del cual analizábamos, y tenía que ver un poco con la idea del cumplimiento voluntario o incentivar el cumplimiento voluntario dentro de esta relación jurídico-tributaria cada vez más compleja y cada vez más, aparte de compleja, conflictiva, ¿no? Entonces, si nosotros nos preguntamos cómo garantizamos esta certeza tributaria, se llama desde el punto de vista internacional, que nosotros es el principio de seguridad jurídica y la efectiva resolución de los conflictos que se pueden ir generando. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, desde la prevención de los conflictos por medio de programas de resolución de litigio de mecanismos no tradicionales, como pueden ser acuerdos previos a la realización del hecho imponible, que se llaman APAS por su, digamos, su simbología inglesa, el Programa Internacional de Cumplimiento de la OCDE, o en el caso de la ICAP, que tiene que ver con normativas dictadas de cumplimiento o de compliance tributario, incluso la propuesta de cooperación internacional en materia de inspecciones conjuntas o auditorías conjuntas entre los países que de alguna manera han firmado el convenio multilateral para la cooperación tributaria internacional. La mejora en la efectividad y en la eficacia de los procedimientos de acuerdo mutuo, que son los procedimientos que se utilizan para evitar la doble imposición o el fraude fiscal internacional. La ampliación de estándares mínimos de la acción 14, que es una acción del plan de acción BEPS, ya seguramente la vean con mayor detalle, pero toda esta idea de empezar a relacionar al fisco con el contribuyente
tiene que ver con estas nuevas herramientas que se proponen para garantizar esa seguridad jurídica. Incluso algunos procedimientos de tipo resolutivo, como es el arbitraje internacional, sacar un poco de los tribunales. Yo les digo, no estoy defendiendo justamente a el Poder Judicial. De hecho, hay algo que no les comentó Jorge: soy juez tributario en Argentina. Un poco para mencionarles, acá recién es a modo de mención, ya nos vamos a meter en los temas que son por lo menos relevantes y que hacen a mi charla. La actuación, por ejemplo, actualización justamente que tiene que ver con la actualización de los convenios para evitar la doble imposición, a través de un instrumento multilateral también que va a ser, que va a ser posible que no modifiquemos la red total de convenios, sino modificando, adhiriéndonos a este instrumento internacional directamente. Cada, digamos, convenio va a ser modificado. La consulta tributaria como mecanismo para evitar los conflictos, o sea, para prevenirlos a los conflictos. Consulta, estamos hablando de la consulta vinculante, las tax rulings justamente, que nos habla el derecho americano. Otros mecanismos de resolución que podemos tener, por ejemplo, la mediación, la conciliación, y también mecanismos que dan mayor oportunidad, eficacia, prontitud a las decisiones, como lo que llaman Online Dispute Resolution, que tiene un marco muy, digamos, está muy incentivado a raíz de la justamente inteligencia artificial, las nuevas tecnologías y la analítica de avanzado. Un poco esto es lo que se ha propuesto a nivel internacional. Nosotros vamos a tratar de avanzar justamente con las ideas del cumplimiento de la ICAP, y justamente dentro de la idea de la OCDE aparece esta idea del Tax Compliance by Design como también un mecanismo necesario para capturar y captar. Decíamos que uno de los principales justamente inconvenientes o problemas que tenía la administración tributaria es que carecía de información certera, eficaz, justamente de lo que de alguna manera, de qué manera se conformarían esas planificaciones fiscales, sean nacionales o internacionales, que las empiezan a denominar como agresivas. Bueno, uno de los mecanismos centrales para la auditoría minuto a minuto de justamente la multinacional es el Tax Compliance by Design. Ustedes saben que a medida que tenemos digamos, un gran panorama de contribuyentes que auditar, vamos a tener evidentemente recursos humanos que vamos a tratar de orientarlos para auditar determinadas sociedades. El problema está en que la multinacional, para ser auditada, le cuesta muchísimo a las administraciones tributarias globales, que cada vez tienen menores recursos y menores recursos humanos. Esta idea surgió del fisco americano, que de un día para el otro se quedó con menos presupuesto y tenía que empezar a trabajar justamente las nuevas herramientas tecnológicas vinculadas justamente al control tributario, al compliance. Y al control. Y si no había compliance, no compliance, es que no había cumplimiento, con lo cual ahí surgían evidentemente las sanciones penales, las multas o sanciones administrativas correspondientes. Entonces, frente a esto, se propone pasar de la idea de compliance corporativo dentro de este nuevo modelo relacional que hablamos, a la idea del compliance tributario, vinculado con lo que yo les decía de la necesidad de renta pública, necesidad de captar información y necesidad de tenerla, digamos, de manera clara y transparente, a los efectos de qué, de auditar todas aquellas rentas que son opacas u ocultas, y que producto a planificaciones fiscales cada vez más engorrosas y que son tildadas de agresivas, vemos que
el fisco de alguna manera necesita esta información. Y esta información, ya aparte de la que es captada justamente por intercambio de información, no le, digamos, el fisco necesita un poco ser más activista frente a, o estar más activo frente a las planificaciones fiscales, porque esto es una, como decíamos, como hay una confrontación y es el planteo de la idea de la cooperación. Esto puede llegar a pasar de la mirada europea, de la mirada del G20, pero lo cierto es que de Latinoamérica existe una confrontación por parte de los contribuyentes y por parte del fisco, y es como que el gato y el ratón, o la serpiente que se va mordiendo la cola, y para evitar justamente eso se plantea la idea de la cooperación y de este modelo. Adolfo, Sí, decime. perdón, ¿podrías repetirnos de nuevo el documento al que hiciste referencia, pero no se escuchó bien? Bien, el documento, ¿cuál documento? Dije varios. El que mencionaste de la OCDE. Bien, el de la OCDE se llama Tax Compliant by Design, ¿no? Evolucionamos como evolucionan las normas tributarias y de transparencia fiscal. Por eso presentamos 100% actualizado el tomo 1 de la legislación completa de los impuestos fiscales internos aplicados por la Subsecretaría de Estado de Tributación y el régimen de transparencia fiscal vigente en Paraguay. Y el tomo 2, el procedimiento tributario, las disposiciones generales y formularios, incluyendo la nueva ley de procedimientos administrativos que entra en vigencia en el mes de septiembre. Tapa dura, con indicadores, la mejor opción que no puede faltar en su biblioteca. Autoría Nora Lucía Ruoti Costa. ¿Cuál es la idea de pasar del compliance, que trata de garantizar la seguridad jurídica entre quizás una empresa que cumple y que tiene sus programas de integridad, como es la idea del compliance corporativo, a la idea del compliance tributario, es justamente, y aplicable a la tecnología, es justamente actualmente lo que se denomina Tax Compliance by Design, y que en definitiva el Tax Compliance by Design es un proceso de desarrollo de sistemas de software que gestiona un proceso empresarial y comercial de tal manera que por medio de este tipo de sistemas se determina la capacidad del cumplimiento de las normas fiscales específicas, además de los requerimientos específicos de cumplimiento fiscal estandarizados por los organismos fiscales, ¿no? Esto es de alguna manera. ¿Qué nos trae esta idea de aplicar la tecnología como herramienta para garantizar la seguridad jurídica? Hemos nombrado muchísimas herramientas, y en esta idea del Tax Compliance by Design es justamente que los métodos que digamos que habitualmente se utilizaban van a formar parte de métodos totalmente automatizados de verificación de reglas de cumplimiento tributario, que es importante tanto para la gestión recaudatoria como para la gestión de la empresa, para el control de la empresa y para el compliance fiscal de la empresa. Pero lo que tenemos que analizar, y si partimos de lo que veníamos diciendo de un nuevo modelo relacional, es que todas estas exigencias de dar información, de abrir o transparentar las planificaciones fiscales, como yo les comentaba, tildadas de agresiva, este movimiento pendular en estas relaciones con el fisco contribuyente,
y que se ven reforzadas más las potestades administrativas y no se ven de alguna manera reforzados los derechos del contribuyente. Esto es lo que se denomina compliance unilateral, y lo que de alguna manera está reclamando justamente los grupos de contribuyentes, las asociaciones de contribuyentes, es que también exista una equivalencia en este movimiento pendular y que se solventen los derechos de los contribuyentes. Bueno, para que entendamos, hacer un pequeño resumen de lo que venimos sosteniendo en el discurso, es que estamos en un mundo post-COVID que necesitamos renta pública para sostener el estado de bienestar. Eso yo creo que es inclusive, digamos, incontrovertible. Sumado a las grandes tasas de déficit fiscal, más en muchos países, más la necesidad de seguir creciendo y todo el mundo que se ha dado post-COVID y frente inclusive a el aumento de los commodities y sobre todo la guerra de Ucrania. Bueno, todo esto es un panorama que es complejo. Entonces el fisco, porque esto nace de los fiscos, empiezan a proponer la cooperación entre la sociedad, el contribuyente, con justamente el fisco, pero lo proponen desde el punto de vista unilateral, o sea, como obligaciones y deberes que tienen los contribuyentes frente al fisco, y no respetando una bilateralidad en la relación donde justamente el fisco debería tener una contrapartida también en la relación. Vamos más allá. Todo lo vinculado al cumplimiento o al compliance tiene que ver justamente, si yo tengo un buen compliance fiscal, tratar de evitar que la empresa cometa errores fiscales o cometa algún tipo de elusión o cometa algún tipo de evasión impositiva. Entonces, si yo tengo un buen compliance, evidentemente le garantizo a la empresa que no voy a tener mayores costos justamente vinculados a una mala planificación fiscal o una planificación fiscal tildada de agresiva que le va a salir mucho más caro a la empresa. Bien, esta es la idea que se saca justamente del compliance corporativo. El compliance corporativo visto de la Ley Penal Empresaria Argentina, si yo tengo de alguna manera un programa de integridad y el programa de integridad está basado en los estándares justamente legales y reglamentarios, si se descubre alguna cuestión vinculada con la corrupción o con la evasión, que es justamente el hecho anterior del lavado de activos, el precedente, vamos a tener que puede el juez de alguna manera no penarlo o en definitiva graduar inferiormente la pena o de alguna manera liberarlo. Entonces sí, ¿por qué? Porque de alguna manera se podría acreditar que falta el dolo o inclusive la ley le da la posibilidad a los jueces de que frente a esas circunstancias yo le aminore la responsabilidad penal, ¿no?, empresaria, o directamente le exima de responsabilidad. Esto se lo ha trasladado justamente a la idea del compliance tributario en el caso de España, que yo puedo llegar a tener algún tipo de beneficio si yo realizo un compliance tributario siguiendo las normativas de la justamente Agencia Tributaria Española, pero en Argentina, y lo que veo de Latinoamérica, la idea de este compliance cooperativo fiscal no ha justamente calado en la exhibición de responsabilidad. Es más, o sea, yo tengo que dar información sobre las planificaciones fiscales, tengo que dar información, ya sean nacionales o internacionales, tengo que dar información si es que hay alguna operación sospechosa, tengo que dar, inclusive sin decirle
justamente al cliente. Esto lo dice las normativas, por ejemplo, de la UIF, del lavado de dinero. O sea, son todas cuestiones vinculadas a obligaciones que van a nacer del contribuyente y no van a justamente calar o vamos a tener una equivalencia por parte del fisco. Bueno, en esto hay una posición crítica que se está haciendo y bueno, de empezar a trabajar en mayores derechos y mayores obligaciones frente a un compliance bien fiscal, bien realizado y que tienda justamente a la exhibición de la acción penal o de responsabilidad penal o de responsabilidad de multas o sanciones. Esta idea de la cooperación justamente difiere un poco a la que yo les mencionaba de este nuevo modelo relacional vinculado con el Tax Compliance by Design. O sea, son dos ideas diferentes. Una va hacia la pyme y otra va hacia la empresa multinacional. Y lo interesante cuando aplicamos las nuevas tecnologías y implicamos inteligencia artificial y la clasificación de contribuyentes y la medición de riesgo, que eso está muy pensado también hacia la economía digital y hacia esencialmente la empresa multinacional. Esto es lo que tenemos que saber. ¿Por qué? Porque es donde más le cuesta al fisco justamente llegar a esa auditoría o a esa renta que no ha sido declarada o que está opaca a producto de una planificación fiscal que se tildan de agresivas. A la otra masa de contribuyentes empezamos a justamente trabajar la cooperación, no tanto desde la inteligencia artificial, sino desde las ideas del compliance general. Bien. Avanzando un poco con ello, o sea, hemos dicho a modo de conclusión, ¿no? de lo que es la primera etapa, para en estos 15 minutos que me quedan tratar de analizar la otra cuestión. Vamos a ver que, claro, el fisco frente a recursos escasos se proponen el uso de nuevas tecnologías, ¿no? Y cuando hablamos de nuevas, porque claro, en el contexto que la automatización de alguna manera nos va a llevar a ser más eficientes, esto no va a implicar tampoco el hecho de que la relación jurídica tributaria o las relaciones fiscos-contribuyentes conflictivas van a minorar. Siempre vamos a tener conflicto de intereses. Tenemos evidentemente nuevos desafíos a viejos problemas, pero esa tensión estructural de la relación jurídica tributaria con sus dos grandes protagonistas, que son el fisco y la masa de contribuyentes, siempre va a estar latente. Yo lo que veo también es desde Latinoamérica, el fisco no confía en los contribuyentes y los contribuyentes no confían en el fisco. A diferencia de las cuestiones vinculadas al compliance, al cumplimiento y estas relaciones cooperativas en Europa, que se empieza a hablar de este nuevo modelo relacional y de este nuevo tipo de relaciones que la verdad yo creo que hace a una diferente cultura tributaria. No sé, quizás me equivoque, pero lo hago, digamos, desde el análisis de la justamente libertad de cátedra que hoy nos convoca, ¿no? Bien, para avanzar inclusive en el segundo tema, es importante si pueden justamente tener en cuenta un reciente libro que surgió sobre la temática que se llama Tax Compliance y Planificación Fiscal Internacional en la era post-BEPS. Es de Madrid, digamos de Aranzadi y Madrid, creo que es, Thomson Reuters, y donde justamente uno de los investigadores principales, que es Fernando Serrano Antón, nos comenta y señala que en la era del cumplimiento tributario y del control tributario por diseño, vamos a tener la vedette, digamos, tecnológica que va a surgir, va a ser justamente la inteligencia artificial. Y ustedes me van a decir, bueno, pero que esto es ciencia ficción, ¿qué tiene que ver la inteligencia artificial con la detección del cumplimiento?
este compliance, mirado desde el fisco, no mirado desde lo que tiene que hacer el contribuyente, porque el contribuyente de alguna manera tiene que dar muchísima información, tiene que revelar las planificaciones fiscales para que después la analítica de avanzada y los sistemas de inteligencia artificial parametricen dicha información y de alguna manera empiecen por clasificar a los contribuyentes como si fuera un scoring bancario. Esto es un poco, hay mucha crítica, por ejemplo, desde la sociedad civil americana con respecto a los scoring, ¿no? Ya sea los scoring en la docencia, el scoring en el fraude fiscal, o que inclusive se empiece a predecir qué contribuyente podría ser incumplidor y cuál es cumplidor, ¿no? Y separar entre ganadores y perdedores, y esto inclusive como crítica que hace Katie O'Neill desde, que es una analítica de datos, desde justamente esta idea compleja, ¿no? de la analítica computacional. Tenemos muchos antecedentes vinculados con esto. Tenemos un paper, por ejemplo, sobre el no cumplimiento o el non-compliance, realizado por el MIT y el fisco americano en el 2015, donde ya habían diseñado un algoritmo de inteligencia artificial que detectaba planificaciones fiscales, solamente que tenía que nutrirse de planificaciones fiscales anteriores. O sea, se nutría de casos anteriores a los efectos de detectar casos futuros. Entonces se empezó a trabajar justamente el no cumplimiento desde la inteligencia artificial en el año 2015. En el año 2016 vamos a tener que 40 administraciones tributarias ya decían, 2016-2017, que utilizaban inteligencia artificial para detectar justamente el no cumplimiento, ¿no? Y vamos a ver entonces que todo nuestro trabajo, el futuro de nuestro trabajo, o sea, el futuro del derecho tributario, o el derecho tributario del futuro, o el compliance tributario del futuro, vamos a ver que va a estar, digamos, sostenido y canalizado por un procedimiento masivo de información, la analítica, la estadística, el big data, la utilización de inteligencia artificial, el aprendizaje automático de los sistemas, ya cuando nos metemos en sistemas más complejos, como son las redes neuronales, o sea, no tan solo analizar casos anteriores, sino ya tomar ciertos grados de decisión, la computación cuántica, el Internet de las cosas, el intercambio de información tributaria, pero no ya requerimientos, sino directamente una información asequible en la nube, ¿no? En una gran blockchain o cadena de bloques fiscal, donde el administrador fiscal va directamente, tiene todas las informaciones de todos los ciudadanos del mundo que son contribuyentes. Y bueno, este es el mundo del Big Data o de la Big Data, pero no es atrapando al consumidor como de alguna manera se lo sostuvo inicialmente, sino como el Big Data atrapando al contribuyente. La información del contribuyente, como les decía, en la nube, donde la administración tributaria captará la información sin siquiera tener que acceder a ella por medio de intercambio automático de información, aparte de toda la parametrización que podría llegar a existir sobre las posibilidades futuras de un fraude fiscal o de no ser cumplidor. Y usted me dice, bueno, pero ahí estaríamos prediciendo una conducta, hasta qué punto es legal, existen normativa vinculada con eso. Y bueno, podríamos justamente, ¿no? Analizarlo y verlo desde el punto de vista jurisprudencial, sí, qué es lo que hay. Y hemos relevado alrededor de 5 grupos de jurisprudencia, de alguna manera, que se está haciendo esto, y que de alguna manera los jueces han tomado razón, o los jueces y las juezas han tomado razón y han emitido sus sentencias. Por ejemplo, ustedes sepan que la predicción del fraude, digamos, de delitos, inclusive vinculados con el narcotráfico, con el lavado, con los delitos aduaneros, con los delitos penales, son predecidos por un sistema computacional de Estados Unidos que se llama COMPAS,
Y existen dos sentencias justamente del fisco americano donde se pretende, de alguna manera, el contribuyente pretende ejercer el debido derecho de defensa en juicio y solicitarle a la empresa Equivance, porque es de esta empresa, el algoritmo que colabora, ya con esto estoy cerrando los 4 minutos que me quedan, sí, que colabora, no sé, hay un micrófono prendido, que colabora con el Poder Judicial, y lo que hace este software justamente es predecir si del 1 al 10 quién puede llegar a cometer un delito, ¿no? Un delito penal. Y los jueces americanos de alguna manera ponderan eso para el dictado de la sentencia, y la Corte Americana sostuvo justamente que este tipo digamos, de algoritmo era secreto y no podía ser analizado por los abogados de todas aquellas personas que tenían un proceso penal. Pero esto es la sentencia Loomis, de Loomis contra Wisconsin, y obviamente le deniegan el acceso algorítmico, que se llama, o la transparencia que se necesitaba justamente para analizar el algoritmo, que de hecho tomaba información de todo un núcleo general de personas y no individual del contribuyente. Por esto es parecido a lo que cuando el fisco quiere toda la información de las planificaciones fiscales para poder predecir justamente las rentas ocultas. O sea, vamos hacia eso, y que las inspecciones sean minuto a minuto a través de este Tax Compliance by Design, y que justamente esto con las multinacionales decíamos que había una diferencia, que había estos programas de cumplimiento, pero después esto se va a trasladar al mundo de los contribuyentes, a la gran masa de los contribuyentes, y desde el momento que yo haga una factura, me van a trazar, vamos a tener una trazabilidad comercial de toda la actividad y de todos los hechos imponibles cumplidos, y las inspecciones se van a conformar minuto a minuto, ¿no? Y la información se va a ir subiendo a la nube y compartiendo directamente. Esto no es que lo vengo a decir yo, que es fantasía. En muchas situaciones ya se lo está implementando a través de la ICAP, como yo se lo mencionaba, dentro de un programa de cumplimiento donde está la idea del Tax Compliance by Design. Bueno, entonces, ¿pero qué pasó? Vamos a Loomis. Loomis le dijo a la Corte Americana que no tenía transparencia algorítmica, y bueno, hubo otro caso que es Jones contra Kansas, y en ese caso no se pidió acceder al algoritmo, sino que la prueba algorítmica o el resultado de inteligencia artificial aplicado justamente al presunto delincuente no había sido contrarrestada justamente por el propio procesado, y de alguna forma esto alteraba el derecho de defensa del contribuyente o de la persona, del ciudadano americano, ¿no? Entonces la Corte Americana le dijo, bueno, sí, tiene razón, usted, la Corte de Kansas, nulificó la sentencia y le dijo, bueno, antes de todo, corra traslado a los efectos de que se pueda hacer una oposición, ya sea de prueba de cargo, de alguna manera, de los argumentos, y que se ejerza el derecho de defensa. Nos vamos así en paralelo. Hay 5 casos, voy a mencionar 2 nada más, porque son los 2 diametralmente opuestos, y ya aparte se acaba de cumplir digamos las 21:30, que es el tiempo que fue asignado, y un poco con esto vamos a emitir rápidamente una conclusión. Tenemos un caso holandés que se llama Siri, del Tribunal de Distrito de La Haya, justamente en febrero de 2020, donde se emitió una resolución declarando la inconstitucionalidad de, justamente por contravenir derechos humanos de ciudadanos holandeses, al ser ponderados y clasificados por un sistema de predicción de riesgo fiscal. Y aparte de ser clasificados, lo que se hacía era directamente denegarle de manera automática ciertos beneficios, ya sea en el caso, por ejemplo, de reducción de multas, de si yo venía cumpliendo, cumplía de determinada manera o cumplía ciertos requisitos, tenía el derecho a acceder, por ejemplo, a un plan de pagos,
o acceder a algún beneficio impositivo, alguna franquicia tributaria, alguna reducción de multas, pero si el sistema comprobaba que yo tenía una alta tasa de posibilidad para defraudar al fisco, era denegado. Esto llegó hasta los tribunales de primera instancia y se dijo que a todas luces este tipo de sistemas eran inconstitucionales por no respetar la Carta Europea de Derechos Humanos, esencialmente justamente en el artículo 8, que tiene que ver con el derecho a la privacidad de los datos, porque justamente se tomaban datos privados y aparte se tomaban datos generales. Y hace como una especie de reflexión que vale tener en cuenta, ¿no? Y un poco para tenerla como conclusión de esta breve exposición. Dice, hay una responsabilidad especial al aplicar justamente nuevas tecnologías. Y esto implica lograr el equilibrio correcto entre los beneficios asociados con el uso de esas tecnologías por un lado y la interferencia que puede exigir al respecto de la vida privada por el otro. También ustedes saben entender que nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la Corte Europea, ha admitido justamente la aplicación de derechos humanos, y esto lo sabe muchísimo Nora, a la empresa, a los intermediarios y a los contribuyentes. Ustedes como intermediarios, de alguna manera, tienen ciertos, digamos, derechos que tienen que ser respetados. Un poco concluyendo, creo que este panorama de un compliance exclusivamente unilateral, considero que no es adecuado a los tiempos que corren, inclusive a los tiempos de transparencia que corren. Si se le exige transparencia a la ciudadanía, el Estado tiene que ser transparente. Si tenemos derechos de solicitar información, el fisco tiene derecho a solicitar información al contribuyente, el contribuyente tiene derechos también de acceder a la información, siempre y cuando justamente ponderando el secreto fiscal, que cada vez es más pequeño también, el secreto bancario, por lo menos en gran parte de Latinoamérica, cada vez es más pequeño también. Y cuando yo utilizo este tipo de herramientas tecnológicas y lo aplico a la predicción del cumplimiento, este compliance de diseño o tax design, vamos a ver que no puede estar escindido de la mirada justamente de los profesionales y del contribuyente. Esto es un poco lo que yo les quería hacer justamente alusión a lo que se puede entender como el compliance tributario del futuro o el futuro del compliance tributario. Muchas gracias. Evolucionamos como evolucionan las normas tributarias y de transparencia fiscal. Por eso presentamos 100% actualizado el tomo 1 de la legislación completa de los impuestos fiscales internos aplicados por la Subsecretaría de Estado de Tributación y el régimen de transparencia fiscal vigente en Paraguay. Y el tomo 2, el procedimiento tributario, las disposiciones generales y formularios, incluyendo la nueva Ley de Procedimientos Administrativos que entra en vigencia en el mes de septiembre. Tapa dura, con indicadores, la mejor opción que no puede faltar en su biblioteca. Autoría Nora Lucía Ruotti Costa. Todos conocen lo que es FATCA, ¿verdad? FATCA es la ley que no es ley, pero que obliga más que la ley. Es así, Adolfo, ¿verdad? Así es. La ley que no es ley, pero que obliga más que la ley.
¿Conocen alguno de ustedes esa ley? Hay alguno que en su casa dice que tienen. Entonces, es sin que exista, es una ley americana, ¿verdad? Pero que se aplica a Paraguay. Entonces, ¿qué pasa? FATCA decía, esto de no tener información nos viene no mal solamente por el tema del pago de los impuestos, sino porque nuestro impuesto se tiene que ir para la lucha contra todos los actos terroristas, etcétera, etcétera, y en lugar de invertir en el bienestar, tenemos que invertir en la seguridad y reconstrucción. Entonces ahí la ley FATCA dijo, no, acá si querés pasar por Estados Unidos me tenés que contar toda tu vida. Eso no se aplica acá, pero nosotros sabemos que si queremos sacar una tarjeta de crédito, tenemos que contar toda nuestra vida. Entonces, lo segundo, lo que hablabas, lo que fue la era post-COVID, yo anoté algunas cuestiones. El tax compliance corporativo, que es el cumplimiento de la debida diligencia en todos los aspectos que se suma con el tributario y pasa a ser una agenda principal de la OCDE y también pasa a ser una agenda principal del CIAT, del Centro Interamericano de Administradores Tributarios. ¿Qué pasa? El futuro es el compliance. Eso indefectiblemente. ¿Por qué? Porque si hay un software que yo sé cuáles son los ítems que me van a controlar, es muy fácil no caer en ningún riesgo tributario. Entonces, de lo que nos dijo Adolfo, hay una matriz de lo que se considera el control tributario por diseño, que incluso acá en Paraguay, ustedes, no sé si ustedes participan en lo que es el fortalecimiento de las pymes. Hay grupos en donde tenemos que separar en dos, las pymes y las demás. A las dos le rige eso. En nuestro país, a las dos, porque las pymes son una de las fuerzas más importantes. Tener en cuenta de lo que dijo Adolfo, pymes y multinacionales tienen una diferente matriz de riesgo, pero las dos tienen. Y como yo le iba a decir mañana en mi presentación, ¿ustedes creen que el pedido de información le hacen a los bandidos? ¿A los contrabandistas? No, le hacen a la empresa normal, común y corriente y a los ciudadanos que más cumplen. Porque a los que no cumplen no le encuentran luego. Entonces, esto no es una cosa que, no, pero yo demasiado chica en mi empresa, no, demasiado bien, yo trabajo, demasiado buena soy. No, es así, Adolfo. Así es. Bueno, lo estás diciendo tú, lo estás diciendo tú. Estoy anotando todo un pequeño resumen. Entonces, tenemos que entender de que el intercambio de información es una realidad y evolucionó más grande con el COVID. Porque nos obligó a nosotros a declarar todo. Te cuento qué hizo acá el fisco paraguayo, Adolfo. Le salió baratísimo montar su inteligencia artificial. Con 500.000 guaraníes le pagó de subsidio, o ¿cómo se llamaba? Ayuda, FOGAPI, y registró hasta el último dato de la última persona. ¿Te imaginas lo barato que le salió? Por $100 juntó la información de todo el que nunca existía en su registro. Baratísimo le salió. Y nosotros, más idiotas, todito llenamos, todito. Hoy saben si trabajó en uno, si trabajó en otro, el jardinero, el otro. Tienen los datos del año 2019 y 2020 completito. Entonces, la inteligencia artificial fue más inteligente con el COVID porque tienen todo.
todo. Segundo, a esas mismas personas, Adolfo, luego le dijo, pero vos mismo declaraste que ganabas esto y resulta que vos no te inscribiste y te inscribimos de oficio. Eso para que vos pongas también la experiencia paraguaya en tus charlas. Entonces, la inteligencia artificial hoy en Paraguay tiene los datos de todos, nuevitos y fresquitos. Re barato le salió. Tiene un tax compliance en la era post-COVID, que es un manual de procedimiento que ya está todo hecho y que nosotros tenemos que saber y conseguir para no cometer eso. Y además, simplemente saber que hoy, si no se muestra la debida diligencia, aunque no sirva, me gustó esta palabra, el programa de integridad me sirve para demostrar de que no hubo dolo. Hice todo lo posible, pero no pude. Y bueno, esas son las conclusiones que quería compartir con Adolfo de esta excelente charla. Además de agradecerle, ya están llevando de tarea para mañana leer todo el Tax Compliance corporativo tributario, el Tax Design, y Enrique tiene que terminar. Y bueno, también mi tesis, por eso te pido un favor, Adolfo. Esa sentencia de humanización de los derechos del contribuyente, yo defendí mi tesis en el Instituto de Estudios Fiscales de Madrid, que son 100% fiscalistas, y yo sostengo que los derechos humanos se aplican a los derechos de los contribuyentes. En mi tesis, que saqué nota sumamente alta cuando mis juzgadores eran de administración tributaria. Diferente de cuando mis juzgadores es otro, ¿verdad? Pero mi maestría era todos administradores tributarios y yo diciéndole lo contrario. Sí, entonces, ahí Nora, esa sentencia me encantó porque no me dio el tiempo para leerla. Bien. ¿Me escuchas, Nora? ¿O se escucha? Te escucho. Bien, eso hay un verdadero cambio de cultura tributaria en Europa. Esa es la realidad. Hoy, por eso te aprobaron también, ¿no? Por ejemplo, Cristina Herrera Blanco afirma que el uso de inteligencia artificial es una cuestión de principios. O sea, que no puede estar salida de los principios, o sea, desengajada de los principios. Y los principios estamos hablando justamente de los derechos fundamentales. La sentencia holandesa es tremenda, es buenísima. O sea, estamos hablando que los tribunales de La Haya, de primera instancia, esto seguramente llega a la Corte Europea o a la Corte de Estrasburgo de Derechos Humanos en un tiempo. Pero el dilema es ese: ¿hasta qué punto yo puedo invadir la privacidad con estos sistemas de inteligencia artificial? Evidentemente, es políticamente correcto afirmar que justamente el fisco esa es la tarea, y evidentemente la renta pública, como partimos de esa idea, pero como lo dice gran parte de la doctrina, poco se habla y poco se investiga de los servicios que tiene que darle el fisco con inteligencia artificial al contribuyente. Por ejemplo, el tema de compensaciones de oficio. Yo tengo dinero a favor, bueno, es como que nunca me lo devuelve o nunca me lo compensa. Desde Europa hay compensaciones de oficio, bueno, desde aquí no, por lo menos desde mis latitudes, no sé si más arriba. Yo aclaro, Tucumán está cerca de, no soy porteño, o sea, Tucumán está cerca de Paraguay. O sea, Oscar es el que está lejos, Nora, ¿no? Eso te lo digo porque tranquilamente me puedo tomar un auto y estoy muy 5 horas. Pero bueno, vaya de eso. Para Adolfo. Vaya de eso. En agosto. Vaya de eso, Nora, así cerrando. Gracias, Adolfo. Dale. Esta exposición nos sirve para hablar lo que dijimos en el inicio. Evolucionamos como evolucionan las normas tributarias y de transparencia fiscal. Por eso presentamos 100% actualizado el tomo 1 de la legislación completa de los impuestos fiscales internos
aplicados por la Subsecretaría de Estado de Tributación y el régimen de transparencia fiscal vigente en Paraguay. Y el tomo 2, el procedimiento tributario, las disposiciones generales y formularios, incluyendo la nueva ley de procedimientos administrativos que entra en vigencia en el mes de septiembre. Tapa dura, con indicadores, la mejor opción que no puede faltar en su biblioteca. Autoría Nora Lucía Ruoticos.